Tenemos el mundo en nuestras manos. Buenas noches, amigos. Hoy tengo un tema bien interesante. He estudiado un poco no, diría mucho este tema, porque me interesaba también mucho a título personal. Les voy a contar una historia personal para comenzar con el tema de esta noche. Hace poco viajamos al Perú, a Machu Picchu, donde Machu Picchu queda, a la ciudad, para que tú lo puedas ver, queda muy alto. He tenido varias fobias, entre ellas a las alturas. En ese momento me estaba enfrentando un poco a ese temor que le tengo a las alturas. Además, la ciudad queda demasiado alta y tuve una recaída como de 1 minuto, 2 minutos, pero igual me afectó un poco. Ahora sí, comienzo el tema de hoy. El tema de hoy son los miedos. Es un tema un poco, uno diría que uno cree que el miedo es algo, solamente un miedo a algo, a alguna cosa, a un efecto, pero si no manejamos esos miedos científicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, esos miedos nos pueden llevar a un fracaso. Ya ubicándolo en el contexto de empresario y en el contexto de emprendedor y en el contexto de quien quiere emprender, el miedo es muy importante manejarlo. Porque hay muchos miedos. Yo siempre he dicho, y lo decía en un programa inicial, que investigué un poco sobre la neurociencia e investigué un poco con el doctor Manes, que es argentino, que es un neurólogo argentino, el cual habla de ese miedo. Y dice él textualmente que el miedo paraliza, y se los he dicho a ustedes en varios programas. El miedo paraliza. Por eso es tan importante que no descuidemos ese tema. Porque de verdad que el miedo va más allá de la simple palabra miedo. El miedo va por encima. Es tan importante saber el significado que tiene, y es tan importante la consecuencia que tiene, que científicamente tú tienes que enfrentar literal ese miedo. Y para allá iba. Por eso les comencé con la historia personal. No solamente me sucedió esa parte, sino también tuve, gracias a Dios tuve, ataque de pánico a los aviones, porque en una de las compañías donde trabajé hace muchos años, que también les conté en el primer programa, me tocaba viajar demasiado, y de tanto viajar en un momento dado me dio ataque de pánico a los aviones. En uno de esos viajes que fuimos a Perú y estuvimos en un recorrido muy largo en Colombia, y luego vinimos y fuimos a Denver, que también es alto, en todo eso me volvió un poco ese ataque de pánico, pero yo sabía que era eso, yo sabía lo que me estaba dando en ese momento. Y ya luego, cuando volví a viajar, entonces traté de que el vuelo fuera directo, para que no tuviera que, de pronto no me fuera a dar, y efectivamente no me dio. Pero en esta investigación que hice y hablando con un médico, me decía, ¿sabes qué fue lo que te pasó? Que enfrentaste el miedo, te diste cuenta que tenías ese ataque de pánico en ese momento. Enfrentar el miedo es tan importante como lo que estoy diciendo. Al enfrentar el miedo, acabas con él. Lo destruyes completamente. Lo dominas. Estaba yo escuchando, porque como les digo, he investigado mucho este tema porque me interesaba muchísimo a título personal. Y esta mañana me levanté muy temprano y escuché exactamente algo que tenía que escuchar, yo creo. Y dice: vuélvete amigo
del miedo. Eso me dejó un poco impactado esas palabras, ¿no? Porque parecía como si me las estuvieran diciendo a mí. Vuélvete amigo del miedo y enfrenta el miedo. Si ustedes supieran cuántas personas no han podido emprender un negocio o no han podido llegar a ese sueño de tener su negocio, o aún más, teniendo un negocio, no pueden crecer en ese negocio. ¿Y saben por qué? Por la palabra miedo. El miedo a 1000 cosas. ¿Qué pasaría si de pronto yo pierdo? ¿Qué pasaría si no escojo al socio adecuado? ¿Qué pasaría si mis ventas no son así? ¿Qué pasaría si es que yo voy a vender y entonces hoy no me van a comprar y yo necesito que me compren hoy? Entonces es ese miedo a muchas cosas. Hoy los estoy invitando a ustedes a ser amigos del miedo. Literal. Ponía un ejemplo otra persona, otro conferencista, y decía él, es algo así como si tú le tienes miedo de pronto a las carreteras, a las autopistas, y tú estás solo, colocas ahí un papel y le dices, ok, este es el miedo. Y le dice, ok, miedo, tú te quedas allí porque yo estoy manejando. Son cosas como esas. Este conferencista me dejó a mí así como que, wow, no se me había ocurrido nunca. Otro decía algo así como que él tenía mucho miedo siempre cuando tenía una prueba, de pronto un examen, o tenía que hablar con alguien, una entrevista, y siempre guardaba en su saco un papelito que decía, tú puedes. Y él siempre que iba a enfrentarse con ese miedo, sacaba el papelito y decía, tú puedes. Estaba enfrentándolo. Estaba siendo amigo del miedo. Esas son las cosas que a mí me dejaron tan tranquilo, y por eso quise contarles también cuestiones personales que me han pasado y que sin saberlo yo las estaba enfrentando, y por eso bueno, ya he viajado después de ese episodio y no volvió, porque no tiene que volver, porque yo ya lo enfrenté. Y me daba miedo porque a veces los viajes largos pueden ser, a la India viajamos y fueron 16 horas. Entonces eso es imposible cuando a ti te gusta viajar. Es imposible que ese miedo lo tengas. Por eso tienes que enfrentarlo, si eso es. Pero hay muchos miedos en cuestión empresarial que tú debes acabar. El miedo a fracasar. Ya les he explicado 1000 veces que el fracaso es parte del éxito. Eso se los he dicho. Además, en las empresas o nosotros como emprendedores, como empresarios, en todo momento nos tenemos que enfrentar con ese miedo. Hay cuestiones en las cuales pasan externas que tú te tienes que enfrentar. Que pasó un problema, que llegó una carta de un cliente que la tienes que resolver, que unos estados financieros tienes que resolverlo, que si es tu compañía, que de pronto las ventas bajaron, que hay otro negocio exactamente igual que el tuyo, que lo colocaron a una cuadra del tuyo, entonces tienes que cambiar la estrategia. Y a esas cosas son las que el miedo nos paraliza. Y el miedo literal puede acabar con tu compañía. Por eso, amigos, es tan importante este tema. Por eso lo estudié muchísimo, muchísimo. No se imaginan cuántas horas estudié sobre el miedo. Para poder saber exactamente a dónde llegaba cada uno.
Ustedes saben que lo que me gusta es mirar una cosa, mirar la otra, leer una cosa, leer lo otro y sacar mis propias conclusiones. Pero acá cada uno me aportó una partecita para yo aportárselas a ustedes, para yo decirles a ustedes esta noche, el miedo desde hoy se acaba. Y si no se acaba, simplemente va a ser mi amigo. Va a compartir, sí, pero él en su lugar y yo en el mío. Porque yo puedo más que él. ¿Por qué? Por lo que siempre les he dicho. Porque nosotros somos los que manejamos nuestro cerebro. Porque nosotros somos los que en el lado consciente podemos hacerlo. Entonces los invito a que así sea. Saben que ha llegado mucha gente a mi oficina a decirme que todas estas charlas que yo les doy les ha cambiado un poco la vida. Y eso de verdad que es lo más gratificante para mí. Escuchar eso. Que me siguen, que escuchan y que ahora ya hacen una cosa y que ahora en su empresa hacen la otra y que ya cambiaron, que de pronto ya no es con el corazón sino con la razón. Palabras que yo les he dicho y todo lo que yo les he dicho de verdad que es científicamente comprobado. Por eso ustedes deben estar siempre pendientes de cada cosa. Alguien me decía hoy que fue a la oficina, un buen amigo que me encontré, decía que de pronto no es el momento de escucharlo, de pronto tú lo escuchas hoy y no te llegó, pero de pronto en el momento en que te va a llegar sea un mes después y tomes el video y digas, oh, yo creo que Juan habló sobre el miedo y yo voy a mirar en YouTube, en el canal de YouTube, que ahí debe estar lo que él habló sobre el miedo, porque me interesa hoy este tema. Entonces lo retomes y lo escuches, porque esa es la idea de todos estos videos. Que nosotros podamos ser unos empresarios, pero unos empresarios exitosos con conocimiento. No sin conocimiento, sino con conocimiento. Cuando hacemos una cosa, cuando cometemos un error, decir, ok, estamos cometiendo un error, estamos haciendo algo mal y vamos a cambiarlo. Y recuerdan de la parte de la coherencia. Seamos coherentes con lo que pensamos, seamos coherentes con lo que decimos. Es la única forma de llegar a ese éxito que tanto esperamos. También le hablaba a este amigo hoy en la oficina y le decía, mira, el éxito haz de cuenta que es una gran receta y cada uno hace su receta. Porque cada uno hace, de pronto es los mismos frijoles o la misma sopa, pero cada uno le sabe diferente porque cada uno le coloca unos ingredientes diferentes. Así es el éxito. El éxito está conformado por varios ingredientes puestos por ti. Entre ellos, en este momento les estoy diciendo, ok, a un lado miedo, volvámonos amigos del miedo, conversémosles al miedo y tú puedes. Podemos enfrentarlo y ya escuchaste. Me lo dijo un médico, ¿no? Cuando tú lo enfrentas, entonces el siguiente pánico que te va a dar, el siguiente miedo que te va a dar, va a decir, este siempre lo enfrenta. Entonces, no. Mejor escondámonos. El cerebro actúa así. Cuando estamos en piloto automático, pues no, cuando nosotros hacemos las cosas y aquí, entonces, nos dio miedo esto, no le vamos a hablar a este cliente, no, mejor yo no le digo porque me va a decir que no, mejor no le digo esta entrevista porque me va a decir que no, mejor no le hago o no hablo o no esto o no lo otro y no. No convirtamos en el sí, en el sí, en el sí, en el sí. Porque ya sabes que el miedo se combate compartiéndolo con él y diciéndole que tú lo conoces,
Porque el cerebro va a pensar en la otra vez que tú lo vas a hacer. Este lo enfrenta, no voy a pelear con él. Voy a tener que ser bien simpático. Si ustedes supieran, hay un ejercicio, pero valiosísimo que vi, que lo hace Tony Robbins en sus conferencias. Es valiosísimo porque ponen dos personas y una persona hace de miedo y la otra persona hace esta parte. Resulta que así es el miedo, ¿no? Cuando tú, en vez de enfrentarlo, peleas con él, entonces te tambaleas. Pero en vez de tambalearte, si tú le dices, ok, miedo, caminemos juntos, puedes caminar porque lo estás enfrentando. Ese ejemplo me dejó marcado a mí. Porque dije, claro, si siempre cuando me da, yo siempre digo, ok, ya sé qué es, no te preocupes, no me va a dar nada, no me voy a morir, porque antes sí pensaba que me iba a morir. Pero ahora digo, ok, no me va a pasar nada. Entonces lo estaba enfrentando, sin saber lo estaba enfrentando. Y eso me dejó muy feliz. Lo mismo que pasó al subir a Machu Picchu. Nada me dio, se veía todo y nada me dio porque lo estaba enfrentando. Yo sabía que lo estaba enfrentando. En ese momento estaba disfrutando esa maravilla. Es una maravilla del mundo, es una de las maravillas del mundo y de verdad que sí es una maravilla. Y estaba disfrutando eso. ¿Qué tal que yo no lo hubiera enfrentado? Entonces no hubiera disfrutado. Lo mismo pasa en todo. En los negocios. Si yo no lo enfrento, entonces no voy a tener un negocio. Siempre se me va a acabar mi negocio. Por eso muchos negocios se acaban, porque no enfrentan los problemas. No enfrentan lo que puede pasar en un negocio. Lo que hacemos es escondernos, ¿no? Y hacer 1000 cosas que no estoy de acuerdo con ellas, pero muchas personas utilizan métodos que de pronto hay aquí en Estados Unidos o en otros países también los hay. La famosa bancarrota. Entonces, pero no lo enfrentaron, no enfrentaron lo que podía pasar seguramente. Y hay 1000 excusas, porque tenemos 1000 excusas para hacer cualquier barbaridad que hacemos, ¿no? Cerremos el negocio, no pude. No, porque no enfrentamos en ese momento el famoso miedo. Enfrentémoslo día a día. Tú puedes, todos los días tú puedes. Porque si te levantas, como siempre te he dicho, con esa pasión y con esa emoción en ese cerebro límbico, entonces vas a hacer las cosas y vas a poder vencer ese famoso miedo. Con todo lo que yo les he dicho y lo que falta por decir. Porque hay mucho, cada vez que yo veo y pasa algo, yo digo, este tema me encantaría decirlo. Así, amigos, que yo sí creo que vamos a enfrentar de ahora en adelante el miedo. Yo sé que más de una persona le va a llegar este mensaje. Así como me llegó a mí profundamente, más de uno necesita este mensaje. A veces yo digo, ok, gracias Ser Celestial que existes, porque a veces es Él de pronto que dice, ok, tú vas a tener que hablar de esto porque a alguien le va a llegar. Así como me llegó a mí, yo sé que a alguien le va a llegar. Así, amigo, que eso es para ti, eso es para ustedes con todo cariño. Esa investigación fue para ustedes de verdad con un amor infinito, como siempre lo hago. Y si a mí me dicen gracias, yo les devuelvo esas gracias también, porque gracias es a ustedes por tanto amor que me dan, por tantas palabras hermosas que me dicen cuando me los encuentro, cuando me llaman, cuando me escriben. Cuando siempre encuentro un gracias, yo doblemente doy gracias, porque es gracias a ustedes que yo también voy creciendo con ustedes, porque no porque seamos o porque hablemos de estos temas, sabemos todo, no, todos los días nos enfrentamos con algo, todos los días también aprendemos con ustedes, todos los días.
Tengo muchas sorpresas, de verdad, muchas sorpresas. Poco a poco se las voy a contar. Esto ha ido creciendo. Tengo varios invitados impresionantes, muy buenos, muy buenos. Tengo a alguien que nos encontramos hoy y que, bueno, en el camino nos encontramos y seguramente lo tendrán pronto acá. También nos ayudará. Tengo el domingo un programa también especial con unas psicólogas, porque me gusta, siempre saben que me gusta sostenerme la parte científica y la parte estructural de algunos temas. Y vamos a hablar, el domingo vamos a hablar sobre la zona de confort. ¿Cuántos no están en esa zona de confort? Y ese sí, ni el miedo les ataca a los que están en la zona de confort. Así que así los dejo, ya no los aburro más. Ojalá de verdad les quede, ojalá lo escuchen una vez y lo vuelvan a escuchar, porque escuchar varias veces queda en la mente, y cuando queda en la mente bloqueas todo lo que pasa. Así que recuerden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Juan Ferreira. No te vas a olvidar suscribirte en nuestro canal, porque ahí están todos los videos, y están todos los videos importantes que salen todos los miércoles. Además, recuerden nuestras redes sociales: Facebook Juan Ferreira, Instagram Juan Ferreira 6319, y con este amor del mundo, recuerden que tenemos el mundo en nuestras manos.